Hola a todos. El hola lo hago cada vez más largo. A ver, el tema que voy a tocar hoy es un tema bastante divertido, porque es que es un tema que llevo ya varias semanas queriéndolo tocar. Lo que pasa es que era difícil encontrarle el enfoque, ¿no? Para no hacer algo ya, una especie de refrito que ya se ha visto en muchos sitios o ya se ha escuchado en muchas partes, ¿no? Entonces me ha costado un poco pues el encontrar el enfoque, pero finalmente lo he encontrado hoy y creo que nos va a quedar bastante curioso. No, porque es que ya sabéis que, bueno, si escuchas a canales de YouTube como Blanco, el Blanco Hetero ese, no sé, muchísimos, ¿no? Muchísimos, ahora se me ocurren dos o tres así en la cabeza. Eh, en lo que surja y todo ese tipo de gente que se dedica a machacar prácticamente un monotema, y ambos, esos dos, normalmente el monotema suele ser el tema de si la heterosexualidad y la masculinidad está en peligro, y bueno, el criticar el movimiento LGTBI y todo el tema ese. Y ya sabéis, los viejos del lugar, lo que me escucháis desde hace tiempo, que no es que esté a favor no es que esté a favor justamente de ese tipo de movimientos ni de la nueva ola digamos, del tema este digamos, de la nueva ola de las mujeres que se supone que defienden los derechos de las mismas, porque me parecen ridículos, y todo el tema de la Montero y todo lo que tenemos aquí en España y bueno, en otros países, toda esta moda, digamos, de defender pues la feminidad o defender las mujeres con ese nuevo cuño, con esa tercera ola que le dicen del feminismo, etcétera. Ya sabéis que no es mi fuerte, no es lo que yo normalmente defiendo, ni muchísimo menos. Pero sí que hay que reconocer que también la gente que exagera y que se gana la vida literalmente, ¿no?, en esos dos canales, por los suscriptores que tienen y por la cantidad de visualizaciones que tienen cada vez que suben algo, me imagino que se ganan, si no la vida con el canal, por lo menos por lo menos se hacen, digamos, un dinero que no les vendrá mal. Por lo tanto, se puede decir que se ganan la vida parcialmente o totalmente con este tema, ¿no? Hay que decir que exageran muchísimo. O sea, tú oyes a gente como ellos y similares, que hay muchos por la red, y parece que ya el mundo se ha transformado, parece que el mundo de la televisión, ¿no?, el mundo falso de la televisión y el mundo falso de las radios clásicas de toda la vida, pues aquí en España podría ser una cadena SER, todo ese tipo de medios de comunicación que cogean más digamos, a la supuesta izquierda y el supuesto progresismo, porque todo eso ya es una nueva ola también y no tiene nada que ver con la izquierda original, ni con el progresismo original, ni nada. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que los años 50 y 60, por ejemplo, sin ir más lejos, en todos los países de Occidente, todavía tenía un sentido toda esta lucha, y realmente la gente, los homosexuales, las lesbianas, toda esta gente que les tocó vivir esos tiempos, sí que tenían una lucha por delante realmente auténtica, y auténticamente se hacían pues pegar, matar incluso, y sancionar por su orientación sexual, ¿no? Realmente era muy peligroso todavía. La Iglesia, aunque formalmente, incluso en un país como Francia, que formalmente era laico, la Iglesia tenía un peso brutal, ¿no? No hace tanto tiempo acabo de escuchar una entrevista muy buena que le hicieron a Marcel Pagnol, que es un director de cine y escritor francés que vivió sobre todo en el siglo XX, aunque nació en el siglo XIX, pero realmente desarrolló toda su labor y toda su actividad en el siglo XX. Murió en 1974 y realmente su actividad pues las hizo desde los años 30 hasta los años 70, me imagino, cuando ya aún podía, digamos, ¿no? O sea, fueron 40, 50 años de actividad en pleno siglo XX, en el principio. Y él hablaba con 1960, le hicieron la entrevista que escuché, y hablaba como todavía sus películas pasaban por la censura eclesiástica, es decir, tienen que pasar por un obispo, tenían que pasar por alguien antes de poder lanzarse en los cines, para ver si ellos encontraban algo que podía atacar a la moral cristiana o directamente a la Iglesia, ¿no?, a la Santa Madre Iglesia. Entonces, digamos que para lo que veáis en la historia, estamos hablando de que hace poquísimo tiempo que realmente la Iglesia ya no pinta nada y que somos realmente países laicos en Occidente, incluso en Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos, de hecho, donde todavía
los protestantes y los evangélicos tienen un peso realmente brutal en la sociedad. La prueba está que hace poco han derogado el derecho al aborto a nivel federal, ¿no? Por lo tanto, imaginaros si la lucha, digamos, es reciente y se ganó ya, pero sí que es verdad que todavía, digamos, cuesta muchísimo en el mundo en general y en el mundo occidental, que al parecer ya está todo hecho, pues cuesta mucho. Entonces se entiende, en parte, que todavía haya movimientos reivindicativos, que todavía estén en pie de lucha, digamos, parte del movimiento LGTBI y todo ese movimiento feminista y tal, de nueva ola. Lo que pasa es que es una vuelta de tuerca ya que da vergüenza, ¿no? Pero, y entonces por eso, pues una persona cuerda, normal, que ha vivido una verdadera lucha y que realmente uno tiene lecturas y uno tiene cierto bagaje y sabe que esa lucha no tiene nada que ver con la original y que realmente son gente que vienen aquí a ganarse la vida montándose un chiringuito y poco más, aunque parte, sobre todo en el tema del feminismo y tal, parte de la lucha sí que es todavía vigente y me consta que todavía les queda algún trabajo que hacer, ¿no? Poco, no como lo pintan ellas, ni mucho menos, pero algo queda, ¿no? Algo queda todavía. De machismo residual y por lo tanto de conquistas que las féminas tienen que quizás todavía apuntalar, ¿no? Pero no hay nada que conquistar nuevo, simplemente apuntalar, yo lo ya he conseguido, etcétera. Pero luego están los que se escandalizan y los que, digamos, ven ya cosas que tampoco son reales, como que la masculinidad está totalmente en peligro, la heterosexualidad idem, que estamos con una juventud y unas generaciones que ya no se reproducen, que esto, pues eso, que ha ganado, digamos, todo el mundo es LGTBI, están invadiendo, hay una conspiración incluso mundial para hacer que la gente pues no se reproduzca, no tengan hijos y que sean todos homosexuales y que todos sean andróginos y que de alguna forma pues también, como decíamos en el anterior podcast, que haya también todo ese tipo de transhumanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ver, yo no sé dónde vive esta gente, o si están fuera de la realidad, si no pasean por la calle, si no tienen sobrinos, no tienen primos, no tienen gente joven a su alrededor, y no tienen hijos sobre todo, y no tienen amigos por lo tanto de los hijos, y no ven la juventud, digamos, ¿no? A su alrededor, y no tienen acceso a hablar con jóvenes, ni tienen acceso a ver jóvenes. Parece como si estuvieran en una burbuja y no tienen acceso a ver nada más que en el canal. A lo mejor lo que tienen que hacer es salir más de casa, ¿no? Igual están demasiadas horas ahí metidos en casa grabando podcasts o grabando vídeos y haciendo directos y streamings y streamings y todas esas cosas. Porque realmente si pisaran más la calle se darían cuenta que de las cuatro fotos que he puesto aquí, el ejemplo tipo David Bowie, esto no los ves más que en las discotecas de Ibiza y algunas discotecas así muy fashion de Barcelona o de algún sitio de estos, Madrid y tal, y hablando de España y otros lugares, pues sería París o cosas por el estilo. El tercer modelo, el chavalito ese, el hijo de Will Smith, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, este modelo ya lo ves nada más que haciendo el pájaro en alguna tele o directamente o en alguna serie. Esto no existe prácticamente en la calle, no hay. O sea, si los hay poquísimos y les dura lo que les dura la edad del pavo, es decir, de los 14 o 13 a los 16, por decir algo, o 17 años y no más. Y luego el modelo Rambo pues sí que está bastante vigente, y el modelo del medio de los calzoncillos Calvin Klein pues es el que más vigente está, ¿no? El chico musculado, solamente tienes que haber ido a la playa, a cualquier playa de España este verano, para ver que el chico musculado depilado y tal es lo que se lleva realmente, ¿no? Y es lo que las chicas buscan y lo que las chicas, digamos, les agrada y con el que salen al final, ¿no? Yo pocas chicas jóvenes he visto saliendo con David Bowie y saliendo con hijos Will Smiths. O sea, es decir, con ese tipo de chicos, como mucho van a pasear y a tomar un helado, se hacen las tontitas cuando son muy jóvenes y pueden...
les puede servir como para acompañarles a la discoteca o acompañarles a hacer el botellón en las primeras horas, pero luego le aseguro que si se acaban acostando con algunos, se acostarán con el del medio, es decir, con el del calzoncillo Calvin Klein y con el que está, digamos, depilado, ¿no? Y también el modelo Rambo, que todavía tiene su tirón, ¿no? Entonces, por eso digo que yo no sé en qué mundo viven, ¿no? Yo no sé en qué mundo viven porque yo veo que las chicas se siguen, pues siguen, de hecho, más que nunca, vistiendo de una forma sexy. Tú ves a todas las jovencitas, además van uniformadas ya, prácticamente, van todas con el pantalón cortito este que les entra casi hasta las entrañas, las bambitas blancas y el top, ¿no? Blanco o de otros colores. Es decir, este verano yo no he visto más que este modelo de chicas. Es decir, no he visto... Hablo de las chicas jóvenes, evidentemente. Luego cuando se hacen adultas, son madres y tal, es otra historia, ¿no? Pero las chicas jovencitas que están en edad, digamos, de cazar, ¿no? Y de ser cazadas, pues solo he visto ese modelo de chicas, no. Y si no, de ese modelo pasas al modelo más recatado, de algunas que todavía son recatadas, pero que son el 10%, no más, o el 15% a lo sumo, que deben ser algunas de familias católicas, o alguna que sale así estudiosa, o alguna que sale así más recatadita, ¿no? De naturaleza. Pero todas las demás van así uniformadas, por lo tanto, digamos, yo no sé dónde está el cambio radical transhumanista y LGTBI fórmico, y donde por lo menos a las mujeres jóvenes de barrio normal de cualquier parte de España no les ha afectado. A las pijas, super pijas, o la gente, o las niñas que se ganan la vida en YouTube yendo de super hipermodernas, desexualizadas y que no les gusta el sexo, o que van de anime, o van de no sé qué, o van de tal. Sí que hay algunos bichos de estos raros, pero en la calle, que es donde se cuece el tema, porque al final de ahí salen las parejas, de ahí salen los bebés y de ahí sale la vida real, yo no veo nada que haya cambiado, pero nada en absoluto, De cuando yo era joven, digamos, hace 30 años ya de esto, a cuando ahora, que soy más bien de observador, evidentemente, ¿no? Soy un observador de la vida ya más que un participador de ese tipo de vida, me refiero, de cazar, ser cazado, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues evidentemente yo no veo ningún cambio, y alrededor mío tengo, afortunadamente, muchos jóvenes, familia, etcétera, y veo que se siguen comportando de una forma pues muy parecida, pero muy parecida, a pesar de todos esos supuestos cambios tan drásticos, que son básicamente que tienen móvil, que llevan móvil, y que se visten de una forma un pelín más rara que me podía vestir yo. Pero tampoco se crea que hay una diferencia tremenda, porque ya en mi época también había muchos estilos y la gente se ponía unas cosas rarísimas, ¿no? O sea, que no creáis que es una cosa exclusiva de la juventud de hoy en día, ¿no? Y siguen, digamos, un poco siguiendo los patrones de siempre. O sea, los chicos hasta los 16, 17 están en la parra, jugando a fútbol y a las maquinitas, hoy en día más a las maquinitas que a fútbol. Y las chicas de esa misma edad están ya cazando y siendo cazadas y buscando pues chicos mayores que ella normalmente, casi siempre acaba así la cosa. Menos en algunas excepciones, algunas cosas, pero casi siempre una chica de 16 años, 17, lo que busca es básicamente un chico mayor que ella para poder pues ya empezar a experimentar pues todo, ¿no? Y entonces, porque normalmente los chicos de la misma edad pues, están un poquito en la parra, o son están muy infantilizados todavía, y normalmente están por la labor de practicar sexo, hablando claro, pero no están por la labor de practicarlo como ellas quisieran, ni en la ciudad que ellos quieren, ni porque claro, hay una diferencia de madurez tremenda a esa edad, ¿no? Entre una chica y un chico. Entonces ves que se repiten los patrones, que simplemente ya van buscando pues el que ya tiene coche, etcétera, y exactamente lo mismo que en mi época. Exactamente lo mismo, o sea, no veo ningún cambio. Yo como observador observo que es exactamente la misma historia. Chicas de 17, 18 años, 16 que van con chicos de 24, 20 y tantos, y ya está. O sea, no le veo ningún tipo de cambio. Y luego si observamos también las chicas estas que el otro día en la televisión, me acuerdo en Antena 3 o en todos los telediarios salió como que hay una nueva raza de chicas triunfadoras que ya las están empoderando las mujeres en YouTube y en las redes sociales y tal. Y ves que las famosas empoderadas son todas chicas jovencísimas, que no deben de pasar ninguna de los 20 y poco, sexy a morir, guapas a morir, y que realizan diferentes actividades, como puede ser incluso streamers de estas con videojuegos y todo el tema ese, pero que el denominador común es que son guapísimas. Y supongo que tienen una legión de chicos de 14, 15, 16 años que las siguen, y con eso pues se hacen todo el 1 millón de suscriptores, el 1,5 millones, lo que fuera.
Pero es que no ha cambiado nada tampoco. En mi época también las chicas que triunfaban eran las chicas guapas, sexys, y que si encima se lo hacían, pues son las que más triunfaban. Solo que en mi época era todo mucho más real, ¿no? La chica triunfadora de la discoteca o en el instituto era pues la que se atrevía más con el maquillaje, la que era más sexy, la que llevaba la falda más corta, etcétera, independientemente de luego las habilidades que tuviera, que las tenían algunas, evidentemente, que nos importaban bien pocos, si os digo la verdad. Y ya está, y triunfaba pues por eso, ¿no? Y hoy en día veo que triunfan pues por lo mismo, ¿no? Solo que hay una pantalla de por medio, un teléfono móvil y etcétera, ¿no? O sea que no le veo ningún cambio tampoco por ahí muy grave ni muy destacable. Luego, si nos ponemos ya a mirar las parejas de los famoseos y tal y cual, la tendencia de siempre sigue funcionando, es decir, tú ves a un Piqué que le da una patada en el culo a la Shakira por vieja y se pone con una chica de 24 años y él ya tiene 30 y muchos. También es una tendencia que siempre ha existido, es decir, normalmente el hombre ya maduro, cuando va madurando, pues si puede, si es rico, famoso y tiene medios económicos, suele normalmente, pues desgraciadamente en muchos casos, porque viva el amor, quiero decir, verdadero y sincero, y si puede ser que te dure la pareja toda la vida, sí es lo más bonito, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos que ser sinceros, lo que ocurre normalmente es que digamos, cuando se hacen... Normalmente pasa con los ricos porque el pobre a lo mejor desearía hacerlo, pero no puede, ¿no? Porque no tiene los medios económicos para traer a una jovencita a su lado, ¿no? Suelen acabar con jovencitas y ya está, ¿no? Incluso en los barrios puede pasar, quiero decir, yo he visto muchos chicos de 30 y muchos años con casa que van también cazando alguna que otra jovenzuela. ¿Por qué? Porque tiene casa. Y esa jovenzuela a lo mejor está mal en su propia casa y quiere un nuevo hogar, simplemente, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, quiero decir que sigue funcionando lo de siempre, al final, La mujer normalmente suele buscar en el hombre no solamente el atractivo físico, sino que busca ese plus de seguridad y ese plus de seguridad en un sentido amplio de la palabra, que le aporta normalmente el hombre, ¿no? Y que le pueda llegar a aportar. No porque ella no se lo pueda procurar por ella misma, sino que porque es la forma más fácil, rápida y porque en el fondo sienten cierto atractivo sexual por ese tipo de relaciones también ellas. Es decir, lo que no ha cambiado también, que veo que no ha cambiado por mucho empoderamiento que dicen que tienen y muchos cambios que ha habido y tal y cual, veo que sigue funcionando exactamente lo mismo. Es decir, tú no ves a chicas guapas, sexys, no las ves ligando. Es decir, nunca dan el primer paso ellas tampoco. Siempre esperan a que dé el primer paso el chico, por ejemplo. Eso tampoco ha cambiado. ¿Por qué? Porque a una mujer no le pone nada tener que ir a buscar al chico, ¿no? O sea, le pone seducirlo, pero no dar el último paso. El último paso lo tiene que dar siempre el hombre, la proposición final, ¿no? Entonces, claro, hasta en eso no ha cambiado nada. Quiero decir, o sea que realmente no os asustéis, hombres del mundo, heterosexuales del mundo y masculinos del mundo, que al final, ya le digo, poco cambio veo real, es decir, teórico y chiringuitos de gente que se gana la vida con todas esas ideas, sí que hay un cambio. En la tele y en el cine, en las series, hay supuestamente un cambiazo, pero en la vida real la cosa se resiste, quiero decir, la cosa resiste al cambio, pero de forma brutal. Yo no veo... Daros un paseo por la calle, joder, daros un paseo por la calle, o pararos un poquito más a hablar con vuestros primos, sobrinos, hijos, amigos de vuestros hijos y tal, y joder, y lo veréis, lo comprobaréis con toda nitidez. Que poco cambio hay. Y lo de tener menos hijos, pues claro, pero eso es un tema más que entra en lo social, es decir, entra más en cómo hemos montado nuestras sociedades, en la comodidad. Ya afectaba a mi generación, eso no es nuevo tampoco. Ya mi generación, de hecho, es la que empezó a no tener hijos y a casarse tarde, etcétera. Pues por un tema de comodidad, porque lo queremos todo. Queremos casa, coche, comodidad y tal, y luego cuando ya todo está como muy montado, entonces empezar a tener hijos. Antes se hacía al revés, se tenían hijos primero y luego, y luego se montaba uno la vida, con los hijos ya, a cuestas. Hoy en día, pues no, hoy en día se hace al revés. Y eso es básicamente lo que ocurre, no es que el mundo LGTBIJ haya conseguido, o el transhumanismo, o supuestos Soros y cosas por el estilo, hayan conseguido transformar la cabeza de la gente común. Que además es gente que además ve poco la tele y no participa de muchas conspiraciones ni conspiranoias. O sea que y tampoco sospecho que la mayoría de los jóvenes tampoco ven programas de YouTube donde les puedan comer la cabeza, sino que ven más bien gatitos y grupos de música, vamos, lo que se ha hecho toda la vida. Solo que antes se escuchaba por la radio la música, no la podíamos ver.
pero bueno, había videoclips ya y tal, pero ya había una hora muy concreta, que había un programa de videoclips, a lo mejor en la tele, para los jóvenes, pero duraba una hora y media, a lo mejor a la semana o lo que fuera, y ya está, y no tenían más videoclips que estos, ¿no? O fin de semana. A lo mejor lo hacían los sábados, los domingos, creo recordar. Y ya no tenían más videoclip en toda la semana, ¿no? Por lo tanto, digamos que es la única diferencia que había. Diferencia tecnológica, diferencias así sutiles, tontas, pero realmente diferencia a lo grande, a lo gordo, yo no veo ninguna, ¿eh? Pero de verdad, pero es que ninguna. O sea, sigue habiendo los jovencitos que hacen los chulitos por la calle, sigue habiendo, en cuanto cogen coche o moto, venga derrape y venga tontería. No sé, es que yo sé en qué mundo vivís, de verdad. Yo no sé en qué mundo vivís, si vivís en un mundo de yuppies, de pijos, donde todos son veganos y tal y cual, pero eso pasa en una élite, eso pasa en sitios muy concretos de la sociedad, en el barrio y en la vida real, ya le digo yo que no pasa. Pero en absoluto, además, ¿eh? O sea, lejos, muy lejos de todo esto. Por lo tanto, digamos que miedo ninguno y que el mundo pues va a seguir exactamente igual. Eso es lo que pronostico yo así a lo gordo, evidentemente, ¿no? Pues nada, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y bueno, y os invito a próximos podcasts. Venga, eso, y no olvidaros suscribiros los que todavía no lo habéis hecho, que veo que hay todavía gente entrando y saliendo sin suscribirse. Venga, animaros, venga, un saludo a todos, chao, chao.